En el curso de programación orientada a objetos, desarrollado en varias etapas, vamos a dar la explicación en la primera, la fase 1, análisis de requisitos. En la fase de requisitos tenemos introducción para iniciar con el desarrollo de la actividad propuesta. Se ha seleccionado el proyecto A, en el cual la docente Lorena del CEAT Florencia requiere una aplicación que le administre la información de los estudiantes del curso de pensamiento lógico. Se analizará cada proceso usado en la actualidad según lo indicado en el análisis de requisitos y los tipos de reportes requeridos por la administración, buscando la forma de optimizarlos y reduciendo la complejidad actual. Aquí se está explicando qué es lo que busca el proyecto. El proyecto debe finalizar rango de fechas disponibles para la sustentación de los horarios que la docente indique. Cuando un estudiante se para o agenda una fecha, esta no debe estar disponible para los demás. La aplicación debe registrar a los estudiantes con sus datos personales, debe consultar mediante nueva identificación los datos personales, permitir actualización de la información de los estudiantes, permitir el agendamiento de citas, permitir la consulta de citas, permitir la modificación de las citas, debe registrar las calificaciones y debe generar un reporte de notas, debe hacer validación de los campos. Este proyecto será realizado con una base de datos MySQL. El código de la aplicación será comentado en su totalidad y todos los estudiantes deben realizar las tareas. Los requisitos funcionales. Se busca como desarrollador que el producto de resultado sea de fácil manejo, fácil acceso desde cualquier dispositivo, que sea seguro según los requerimientos del cliente, agregando una buena base de ayuda incorporada para reducir el soporte en sitio que requiere el cliente. En la siguiente fase, la fase 2 de especificación y diseño, se menciona el mismo problema, se detalla paso a paso y comenzamos con el desarrollo de la actividad. Para esta fase hay que realizar el diagrama de casos de usos, el modelo de clases, el diagrama de actividades, el diagrama de entidad-relación, que lo vamos a describir en este momento, el diagrama de casos de uso. En el momento de iniciar el software, se identifican tres tipos de usuario. El usuario no registrado, que será rechazado al ingresar, el usuario docente o administrador, de los cuales tendrá acceso a la aplicación. Este podrá hacer registro de estudiantes, el cual podrá hacer registro de resultados, registro de calificaciones y generación de reporte de notas. Podrá realizar consulta de estudiantes, podrá realizar actualización de información de un estudiante. También podrá modificar las citas. El tercer usuario es el estudiante. El estudiante podrá ingresar a la aplicación y podrá ingresar, consultar o modificar citas. Entonces, esos son los permisos. El modelo de clases especifica lo siguiente. Tendremos la tabla docente con su campo nombre, identificación, grado, materia y fecha de cita. Tendremos el campo, la tabla notas con su código de descripción. Tendremos la tabla citas con su código y cita. Y tendremos la tabla estudiante con su nombre e identificación. La siguiente es el diagrama de actividades. El programa debería funcionar de la siguiente forma. Al iniciar el sistema se hace un registro. El software identifica si de acuerdo a la información suministrada es un docente. Si sí es un docente, entonces permitirá ingresar, consultar, modificar estudiante, consultar cita de estudiante, ingresar, consultar o modificar notas de estudiante y generar reportes. Si no es estudiante, él buscará si es estudiante. Si no es docente, él buscará si es estudiante. Si sí es estudiante, entonces permitirá el software registrar, consultar y modificar las citas disponibles y termina. Si no es estudiante, entonces el sistema encontrará que el usuario no está registrado, no está habilitado para ingresar y sale. El siguiente diagrama es el modelo de entidad-relación. Es la misma tabla que habíamos relacionado arriba, la tabla nota, la tabla docente, citas y estudiantes. Estableceremos una relación entre docente y notas de 1 a varios. Realizaremos una relación entre docente a estudiante de 1 a varios. Realizaremos una relación entre docente y citas de 1 a varios. Y existirá una relación entre estudiante y cita de 1 a 1, un estudiante una cita. El siguiente módulo, la fase 3, es la generación del código. En esta fase, nosotros lo que hicimos fue diseñar las interfaces. La guía de actividades en la fase 3 indica lo siguiente. En el entorno de evaluación se debe agregar el código en el cual se agregan las interfaces diseñadas. Por lo tanto, las interfaces diseñadas en la fase 3 son la ventana de inicio, que es esta,
¿sí? Este sería el prototipo de login y este es el prototipo de ventana principal, desde la cual tendremos una pestaña estudiantes, una pestaña de agendamiento, el botón de ingreso de acuerdo al nivel de acceso que tenga la persona que se registra, ¿sí? Aquí aparecerán las fechas y horas de las agendas del estudiante, aquí aparecerá la lista de estudiantes registrados en el sistema, ¿sí? Y este botón que es para salir. En la fase 4 tenemos una práctica de herencia y bases de datos. En la fase 4 hay que realizar unas consultas y responderlas. Hay una consulta que dice ¿qué es herencia y polimorfismo? En herencia y polimorfismo, pues aquí colocamos el concepto establecido. Encontramos que establece una variable que puede tomar varias formas, que puede trabajar como objeto de una clase sin conocer ni importar de qué clase se trata. Tiene la posibilidad de declarar objetos con el mismo nombre que pueden tener diferentes argumentos dentro de la misma clase. Para tener en cuenta que la herencia está relacionada con clases y polimorfismo con métodos. Se identifica dos tipos de herencia. La herencia simple, que es una única clase base o padre de la que se heredan las clases hijas. O también existe la clase múltiple. La clase múltiple es la que existe más de una clase o clase padre de la que heredan las padres o hijas, como en esta. Tenemos también que responder la pregunta herencia e interfaz. Solo se hereda la interfaz, no hay implementación a nivel de padre. La interfaz define un protocolo de comportamiento, un conjunto de métodos que puede ser implementado por cualquier clase. En una interfaz se declara el conjunto de datos. Bueno, aquí está la respuesta a cada una de las preguntas de acuerdo a la bibliografía suministrada por el docente. En la segunda pregunta dice, en un proyecto presentar el modelo de herencia aplicada en su proyecto. ¿Sí? En ese modelo se deben especificar cada una de las clases según el modelo de clases de la fase 2. Bueno, entonces, en un primer momento se había diseñado el modelo de herencia de acuerdo a este modelo entidad-relación. Luego que se estuvo avanzando más en el conocimiento de herencia y polimorfismo, en programación orientada a objetos, se comprendió que toca hacer una pequeña modificación en el diseño. Entonces salimos de este diseño a este, en el cual tendremos una clase padre que se llama usuario, que tiene los siguientes campos, que es código de usuario, identificación y nombre. Y desde estas tendremos la clase de estudiante y la clase docente, que además de los campos anteriores también tendría código de estudiante y notas, y la clase docente que tendría además de identificación y nombre también tendría un código docente. Y el diseño propuesto para la base de datos sería la siguiente. ¿Sí? Que esta la tenemos aquí ilustrada. Tendremos una tabla estudiante principal, tendremos una tabla docente y la tabla citas. Y aquí mostramos un pantallazo de cómo aparecía registrada la base de datos ya cargada en PHPMyAdmin. Aquí la tenemos también registrada. Esta es la base de datos, se llama Sana Notas. Tenemos tres tablas, la tabla cita, la tabla docente y la tabla estudiante. Y aquí estamos viendo el código generado en SQL para generar la base de datos. ¿Sí? Este código lo generamos con el programa MySQL Workbench. Desde esta interfaz. ¿Sí? Aquí tenemos el resumen del código. Aquí tenemos el código para crear la primera tabla, la tabla docente. Luego sigue aquí con cada uno de sus campos. Luego está aquí la tabla notas con cada uno de sus registros. Y terminamos con la tabla estudiante con cada uno de sus registros. Que es el mismo código que tenemos agregado en la actividad. También tenemos unos pantallazos de los formularios como quedaron diseñados. Luego viene la fase, ¿cuál era? La fase 4. Y por último está la fase 5. La fase 5 ya es la entrega del proyecto de software.
Muy buenas noches, yo soy Brenner Rodríguez, estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas. Este es el curso de Programación Orientada a Objetos. De acuerdo a la guía de actividades, en, el, en la fase 5 de entrega del proyecto del software, el primer punto es realizar un análisis de requisitos. En el análisis de requisitos agregué la siguiente información. Nombre del software, SANA, Sistema de Agendamiento y Notas Académicas. Autor del software, Brenner Rodríguez. Año 2022, plataforma de software Java. Elementos a evaluar. La interfase es amigable al usuario, colores tipo de letra, bastante adecuado. El software tiene validación de usuario para su ingreso, poco adecuado. El software tiene errores de excepción para validar errores en los caracteres, poco adecuado. El software tiene diferentes usuarios registrados, poco adecuado. El administrador tiene privilegios diferentes a los demás usuarios, poco adecuado. El software tiene menú para acceder a las diferentes opciones, muy adecuado. Se pueden crear nuevos usuarios, poco adecuado. Se pueden consultar usuarios, poco adecuado. Se pueden crear nuevos clientes, poco adecuado. Se pueden actualizar la información de los clientes, poco adecuado. Se ingresan actividades propias del proyecto, poco adecuado. Se pueden generar informes, poco adecuado. El software se conecta a una base de datos para procesar la información, muy adecuado. Y se implementó el concepto de herencia en el software, muy adecuado. Observaciones y recomendaciones. El desarrollo de la actividad requirió de los previos conocimientos de base de datos y programación en Java. Al no tener bases fuertes en Java, no fue posible completar los objetivos del curso. Sin embargo, la conexión a la base de datos MySQL sí fue realizada sin problemas y la conexión desde Java se realizó sin ninguna dificultad. Con un poco de tiempo se podría haber terminado las actividades propuestas. Bueno, entonces, para comenzar, el software fue desarrollado de la siguiente forma. Arrancamos con la base de datos. En el equipo en el que se está haciendo la actividad se instaló un módulo de base de datos para Windows 11 llamado Uniserver 0, que incluye un servidor web Apache y un motor de base de datos MySQL, que aquí podemos ver su plataforma inicial. ¿Ya? Entonces desde aquí podemos ingresar a phmyadmin. Aquí podemos ver que la base de datos fue cargada sin problemas. Podemos ver en el diseñador los elementos, el modelo de la base de datos. Tenemos tres tablas. ¿Sí? La tabla de estudiante, que incluye el código de estudiante, identificación, nombre, nota de descripción. Tenemos la tabla docentes, que tiene el código docente, nombre e identificación. Y la tabla citas, que tiene el código de cita y la fecha de cita. Esto nos arroja los siguientes elementos. Aquí desde la consola de MySQL, desde la consola de phpMyAdmin, se han agregado algunos datos. Por ejemplo, en la tabla estudiante se agregaron 1, 2, 3, 4, 5 usuarios, 5 estudiantes. En la tabla docente tengo un docente ingresado. Y en la tabla citas tengo dos citas ingresadas. Como pueden ver, aquí hay una variable de tipo fecha y cita. Entonces primero se agrega la fecha, 17 de mayo de 2022, y la hora 8 en punto. La siguiente cita también es 17 de mayo de 2022 a las 8:30. Bueno, entonces esta es la base de datos diseñada, muy sencilla, pues el objetivo de la actividad también lo era sencillo, al menos desde la base de datos. Continuamos aquí. Para la consola nosotros hicimos aquí el nombre del proyecto, que se llama Sana Notas. De aquí se creó una clase de conexión a la base de datos que se llama conexión db.java. Si lo abrimos vemos el código acá. ¿Ya? Se crea un tipo de objeto de conexión que hace parte de la librería java.sql.connection, y ese es public connection con. Se crea otro método para establecer la conexión que se llama public void establecer conexión. Desde esta se declara el host, que podemos utilizar un nombre de equipo o la dirección IP local del equipo, una dirección IP tipo loopback.
un usuario y una contraseña, que es root para la configuración del servidor de base de datos que yo instalé en mi equipo, y el nombre de la base de datos que se llama Sana Notas. Para la conexión a la base de datos se utilizan las siguientes variables, los siguientes comandos, ¿sí? Aquí se hace la llamada a la conexión a la base de datos, se hace en relación a las variables que están declaradas acá arriba. Y aquí en esta línea es la que se hace la conexión propiamente, ¿sí? Si la conexión ha sido realizada sin dificultad, va a aparecer un mensaje en consola que diga conexión realizada. Por el contrario, si no fue posible realizar una conexión, aparecerá en consola un mensaje que diga error en la conexión. Y esto lo vemos de la siguiente forma. También tenemos dos formularios. Diseña un formulario inicio, que es en el que vamos a ver nosotros la intención de la actividad es colocar el usuario una clave y el botón ingresar o salir si no se quiere iniciar sesión. Una vez que se coloque el usuario y clave y sea validado y sea aceptado, se cargará el siguiente formulario que se llama formulario principal. Desde este formulario vamos a tener dos pestañas que van a estar activas dependiendo el nivel de acceso de la persona que se loguea. Si ingresa como estudiante, entonces aquí va a poder consultar al estudiante y va a colocar su agenda, ¿sí? Aquí en el botón de asignamiento. Como ingresa el estudiante, pues no va a tener lógica que pueda ingresar más estudiantes. Desde aquí coloca una nueva cita, aquí coloca la fecha y la hora y le va a guardar. Entonces aquí le va a aparecer la agenda programada. Si ingresa como docente o como administrador, entonces desde esta consola va a poder, desde esta pestaña va a poder agregar estudiantes, actualizar datos a los estudiantes y generar reporte de notas. Desde estos dos campos él va a poder escribir desde identificación o nombre, le da clic en el botón buscar y aquí debería aparecer la lista con la información que coincida de acuerdo a la búsqueda. También puede seleccionar uno de los estudiantes, modificar datos y darle guardar y esos datos serán guardados en la base de datos. Ese es el objetivo de los dos formularios. De acuerdo a los objetivos de la actividad, también tenemos aquí unas variables tipo herencia. Tenemos de acuerdo a las tres tablas diseñadas, que es docente, estudiante, y tenemos aquí una, una variable usuario, que es donde nosotros declaramos las que son comunes entre las dos tablas. En las dos tablas va a haber una variable de identificación y otra variable que se llame nombre, que son las que estamos viendo aquí. ¿Sí? También pasamos a la variable estudiante. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es crear primero un método en la clase estudiante que permita la conexión a la base de datos. Luego vamos a crear otro método que permita insertar un estudiante y utilizamos el siguiente código. ¿Sí? Como lo estaba explicando el docente en la penúltima conferencia, es necesario que en cada método, cuando se vaya a ingresar elementos a una base de datos, se habilite el código para establecer conexión. Por lo contrario, pues el código no funcionaría. Y tenemos aquí también la variable docente, en la cual uno declara los diferentes tipos de roles, el usuario y la clave. ¿Ya? Bueno, el programa como tal no está funcionando totalmente, es más, lo único que funciona es algunos botones, pero vamos a ver cómo queda, cómo va hasta el momento. Entonces, clic derecho, iniciar, y aquí tenemos la pantalla principal. ¿Sí? Noten ustedes que como tengo el código de conexión de base de datos en el botón de inicio, vamos a ver el código. ¿Sí? Aquí está el código para establecer la conexión a la base de datos. ¿Sí? Se crea una nueva instancia llamado conexión base de datos de tipo dbNotas, que va a ser la que representa la base de datos, y luego dbNotas va a ser establecer conexión. Pues de acuerdo con los parámetros en la clase conexión que está acá arriba, de acuerdo con estos parámetros, al momento de iniciar el formulario nos va a dar una respuesta. En este caso fue una conexión realizada, entonces quiere decir que sí hay conexión con la base de datos. Luego seguimos, entonces, imaginando que hemos colocado un usuario y una clave, le damos clic en iniciar. En el momento no está validado, pero así es como debería funcionar el programa sin problema. En este botón, en este formulario, entonces tenemos dos pestañas.
Si ingresa como docente, él va a tener acceso tanto en la pestaña estudiantes como a la pestaña agendamiento. ¿Ya? En la pestaña estudiantes, la intención del formulario es que aquí vamos a agregar un estudiante, ¿sí? Entonces aquí colocamos la identificación y aquí vamos a colocar el nombre, ¿sí? Entonces noten ustedes aquí abajo que en el momento que yo le clic en el botón guardar, el software va a realizar un mensaje que dice el ingreso ha sido realizado. Hasta el momento estamos teniendo dificultades porque la base de datos, a pesar de que aquí en el programa dice que se ha sido realizado, cuando nosotros consultamos en la base de datos, el nuevo estudiante llamado Lisa no ha sido ingresado. Entonces todavía tenemos un pequeño problema para ingresar datos. Lo único botón que sí funciona en realidad es el botón salir, con el cual cerramos el código, ¿sí? El desarrollo sido totalmente, tiempo de uso 2 minutos 12 segundos. Eso sería la presentación de esta actividad. Muchas gracias.